Bueno, el aplauso es para ustedes que han separado tiempo para este tema que es tan importante. Me agrada que haya también niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia, ¿no? Porque el tema nos involucra a todos. Todos de alguna manera hemos sufrido o hemos sido espectadores, o en algunos casos podemos también haber sido participantes, ¿no?, de este tipo de problema. Es un problema social ya, un problema grave. Y es interesante relacionarlo con la Biblia, ¿no? Porque a veces pensamos que la Biblia habla solo de algunos temas que tienen que ver con el domingo, pero no con los temas que nos interesan de lunes a sábado, ¿no? Y hay problemas como el bullying, que de repente el término es nuevo, pero el problema es antiguo. Entonces vamos a ver cómo en la Biblia también se habla de ese tema y de qué manera los personajes que sufrieron bullying lo enfrentaron, ¿no? Entonces vamos a ver eso, vamos a hacer ese repaso. Para empezar, queremos hablar acerca del bullying. ¿Qué es el bullying? Según el diccionario de la Real Academia Española, el bullying se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato que puede ser psicológico, verbal, físico, que se produce entre escolares, pero también entre compañeros de trabajo, se puede producir en todo grupo social, ¿no? De una forma reiterada y a lo largo del tiempo. Esa es una de las características, ¿no? No es un evento aislado, sino que es algo reiterado. Por eso que desgasta, deprime, hace mucho daño a la persona. También podemos pensar que en todo caso de bullying hay tres actores principales, ¿no? Uno es el agresor o acosador, otro es el acosado o víctima, y alrededor de ellos hay gente también que le podemos llamar espectadores. Hay gente que está teniendo ahí un rol a veces más pasivo o más activo, pero que completan ese entorno del caso de bullying. Si quisiéramos saber cuál es el perfil del acosador o agresor, podríamos decir que es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido, ¿no? Tiene una necesidad emocional insatisfecha, esa persona que la trata de suplir de una manera destructiva, ¿no? Debería buscar ayuda para superar eso de una manera constructiva, pero escoge una manera que es destructiva para él y para los demás. También es una persona que carece de habilidades sociales, no muestra ningún tipo de empatía, es decir, no se identifica con la persona agredida. Por regla general es alguien que ha experimentado violencia en su hogar y no tiene capacidad de autocrítica, no escucha la voz de su conciencia, podríamos decir, ¿no? Y a veces justifica lo que hace, es decir, está fuera de la realidad, ¿no? Piensa que el problema son los demás, nunca él. ¿Cuál es el perfil, por otro lado, del acosado o víctima? Generalmente es alguien sumiso, por eso es que tolera, ¿no?, por mucho tiempo ese tipo de comportamiento. Generalmente es una persona que tiene una baja autoestima, también tiene una personalidad insegura, lo que no le permite enfrentar a los agresores, no se puede defender por sí mismo, de repente está esperando que otro lo defienda, es una persona que a veces está muy apegada o sobreprotegida y que no tiene autonomía, no se vale por sí mismo. También suele presentar algún tipo de diferencia, o sea, algo lo hace que llame la atención, ¿no? Puede ser su aspecto físico, puede ser una característica de cómo habla, cómo se viste, y eso hace, como dice, que lo agarren de punto, ¿no? El bullying entonces concentra su accionar en el abuso de poder. Ese es el punto clave, ¿no? Hay un abuso de poder de una persona o grupo de personas sobre una víctima. ¿Qué síntomas hacen notar que una persona está sufriendo de bullying? Esto se nota más en los adolescentes. El niño de repente le cuesta más expresar lo que sucede, pero a un adolescente o joven se le podría notar que está sufriendo de bullying cuando presenta cambios de humor muy repentinos, ¿no? Algo está pasando, sus emociones están
muy alteradas. También tiene miedo de ir al colegio, no busca excusas para no ir. Y eso es algo que también afecta luego su rendimiento escolar, ¿no? Es todo un círculo vicioso. También tiene problemas por eso en su rendimiento, pero no quiere comentar nada acerca de su día a día, ¿no? Uno le pregunta, ¿y cómo te ha ido? Bien, todo está bien, pero no entra en detalles, ¿no? No quiere contar lo que está pasando, a veces por temor a que no sea comprendido o piensa que lo puede manejar él solo, pero la persona poco a poco se va hundiendo en una espiral de ansiedad, preocupación, a veces también depresión. Fíjense, este no es un problema ligero, porque 14% de las personas que han experimentado bullying han pensado en el suicidio. 14%. Es una estadística bien alta, ¿no? Y eso que hay estadísticas que son oficiales, pero hay estadísticas que no revelan a veces la magnitud del problema porque muchas personas no lo cuentan. Es decir, las cifras están por debajo de la realidad. Pero hay otras formas de bullying. En nuestros tiempos también hay ciberbullying. Ahora que desde niños, no solamente los adolescentes y jóvenes, ya están en las redes sociales, en internet, ahora también se pueden usar estos medios tecnológicos para hacer bullying. ¿Y de qué manera? Bueno, los acosadores molestan a través de fotos, a través de correos electrónicos, hacen los conocidos memes, ¿no? Fotos retocadas para poder humillar y poder hacer sentir mal a la persona. Pueden llegar a la difamación y hasta crear páginas web con contenidos agresivos. Hasta eso pueden llegar, ¿no? Y lo peor es que a través de estas redes o estos medios se divulga mucho más hacia los espectadores o hacia la gente que podría tener relación con la víctima. Entonces el daño es mucho mayor, se multiplica, ¿no? Además puede estar ahí por mucho tiempo, puede estar ahí esa foto, ese video colgado y por mucho tiempo la gente puede estar mirándolo. Cuando hablamos de bullying en el Perú, solamente para hablar de los últimos 3 años, se han registrado 6.300 casos de bullying. Por eso, los que han denunciado, los que lo han informado, pero muchos se quedan callados, no lo quieren informar. Pero 6.300 casos en el Perú, y esto se ha manifestado a nivel nacional, no solamente en Lima, también en Junín, Huánuco, Ancash, Puno, son las regiones que tienen mayor incidencia. Y se ha dado tanto en colegios privados como en colegios públicos, o sea, no hay diferencia, no hay distingo. Una comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo manifestó que las estadísticas del bullying sorprenden porque hay un 40% en el que los maestros son los que ejercen esta violencia. Es decir, no solamente los compañeros de clase, sino los maestros también pueden ser los que hacen bullying a los alumnos. Los maestros también pueden abusar de su poder, ¿no? Están a cargo de la clase, pero también pueden ellos indisponer, humillar a los alumnos y luego los compañeros se lo recuerdan constantemente a las víctimas. El 60% se da entre los mismos alumnos y esto es preocupante. Hay una ley anti-bullying, ¿sabían ustedes? ¿Sabían que hay una ley anti-bullying? Pero muchas leyes que tenemos a veces son letra muerta, ¿no? La ley está, pero eso no cambia la realidad. Fíjense lo que dice la ley anti-bullying. Esta ley se reglamentó hace 4 años y dice que todos los estudiantes y padres de familia pueden denunciar los casos de bullying ante el equipo de tutoría y convivencia democrática. Un nombre bien interesante, ¿no? Todo colegio debe tener este equipo de tutoría y convivencia democrática. ¿Usted sabía eso? En el colegio donde van sus hijos, donde vas tú, niño, niña, ¿sabías que hay ese equipo de tutoría y convivencia democrática? Bueno, si es que hay, puedes denunciar ahí los casos de bullying y si no hay una solución, se debe acudir al Consejo Educativo o CONEI. Ese es otro organismo ante el cual uno puede elevar su queja.
En todo caso, tanto las víctimas como los victimarios deberían recibir soporte psicológico. Eso dice la ley. En el Perú, fíjense ustedes, hay 80.000 centros educativos, pero no hay tantos psicólogos para que estén disponibles en cada centro educativo y puedan brindar ayuda psicológica a las víctimas y a los agresores. Entonces, esta ley no se puede cumplir. Se cumple de una manera muy limitada. Por eso las víctimas tienen que ser derivadas a centros de salud para ser tratados. El abogado especialista Reinaldo López indica que en esta ley hay un vacío, porque no se habla de los casos en los que el maestro puede ser el agresor. Siempre se está pensando que el agresor es un par, ¿no? Es un escolar. Pero ¿qué pasa cuando el maestro es el agresor? El maestro tendría que ir al psicólogo, pero no se ha previsto eso en la ley. Entonces no hay sanciones que correspondan en estos casos. Y el abuso de poder ahí puede ser mayor, ¿no? Porque es el maestro, es un adulto que está abusando de su poder frente a un niño o a un adolescente. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Este mal, el bullying, es algo nuevo? ¿Es algo que recién ahora en el siglo XXI se ha presentado? ¿Qué creen ustedes? ¿Es nuevo o es antiguo? Es un problema antiguo, ¿no? Tal vez no se le llamaba bullying, tal vez se le llamaba de otra manera, ¿no? Maleteo, están agarrando de punto, están agarrando de lorna. Había muchos términos que se usaban antes, ¿no? Ahora se le dice bullying, es un nuevo término. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos que hay muchos personajes de la Biblia que también sufrieron bullying. ¿Sabía usted? Y vamos a ver solamente dos casos, por falta de tiempo. Un caso que está en el Antiguo Testamento y era un jovencito que tenía 17 años. Es el caso de José el soñador. En el relato bíblico que empieza en el capítulo 37 de Génesis, ustedes pueden verlo en casa. Me imagino que tienen una Biblia en casa. Si no, la pueden desempolvar, o si no, pueden ir al stand número 8 de la Sociedad Bíblica Peruana y pueden encontrar Biblias de todos los tamaños, de todos los colores, para niños, jóvenes y adultos. Bueno, dice la Biblia, a partir del capítulo 37 de Génesis, que José era un joven muy querido por su padre Jacob. Un joven muy amado. Era, a pesar de su corta edad y ser el penúltimo de los hijos, él era el hijo en quien más confiaba Jacob y siempre le encargaba tareas. Le encargaba que supervise a sus hijos, a los hijos mayores. Anda a ver qué están haciendo. Los hijos eran pastores de ovejas, pero a veces estaban haciendo otras cosas y descuidaban el ganado. Por eso que José era como un supervisor, su padre lo enviaba, era su hombre de confianza. También era el informante de las cosas malas que hacían sus hermanos mayores. Entonces él estaba desempeñando un cargo muy importante, ¿no? Pero curioso que el menor era el que supervisaba a los mayores. Se dice que era como un hijo nieto porque Jacob lo tuvo a una edad avanzada. También había recibido manifestaciones de afecto muy notorias de parte de su padre, porque se acordarán ustedes que él tenía una túnica de colores, una túnica más bonita, más llamativa que los demás, y estaba confeccionada incluso de una sola pieza. Para ese tiempo esa era una vestimenta muy valiosa. También se sabe que los hermanos de José lo odiaban porque sus padres lo amaban más a él. O sea, había celos, había mucha envidia de parte de los hermanos. Pero José era muy abierto y comunicativo con ellos. Le contaba sus sueños. Y los hermanos se irritaban más todavía porque ellos se sentían aludidos. Se sentían de que José les estaba diciendo que él iba a ser más prominente que ellos y lo odiaban más todavía. Entonces, él era objeto de la burla y del encono de sus hermanos. Los hermanos tenían celos de él. A pesar de todo, su padre le encargaba que los vigile. Pero un buen día, que estaban en una
una zona un poco alejada, a varios días de camino de casa, sus hermanos tuvieron una idea. Dijeron, ¿qué tal si lo matamos? ¿Se imaginan? Había llegado a tal punto su encono hacia él, su odio, que ya no solamente lo hacían sentir mal con sus burlas, sino querían liquidarlo. Pero uno de los hermanos intercedió por él y dijo, no hay que matarlo, solamente hay que echarlo en una cisterna, en un pozo que estaba vacío. Y eso fue lo que hicieron. Le quitaron su túnica y lo echaron en esa cisterna. Y mientras pensaban qué iban a hacer, apareció por ahí una caravana de ismaelitas. Eran comerciantes de esa época y lo vendieron a José como un esclavo por 20 monedas de plata. Fíjense lo que llegaron a hacer los hermanos. Lo vendieron y se olvidaron de él y dijeron, vamos a hacerle creer a nuestro padre que fue devorado por una fiera. Y agarraron su túnica y la mancharon con la sangre de un cabrito. Y eso fue lo que le dijeron al padre. Obviamente el padre lloraba desconsoladamente, había perdido a su hijo tan querido, y los hermanos hacían como que nada pasaba, como que se hubieran deshecho de un problema, ¿no? Sabemos por el relato bíblico que luego él va a llegar a Egipto, y en Egipto es comprado como esclavo por un oficial del faraón. Él se llamaba Potifar, y la historia continúa, ¿no? Pero hay algo muy curioso que leemos en este relato. A pesar de que él sufría agresión, a pesar de que él sufría del bullying de parte de sus hermanos, Dios estaba con él. Interesante, ¿no? Y eso es algo que alguien que sufre acoso o que es víctima podría pensar, ¿no? Hay muchos que están en mi contra, pero si Dios está conmigo, puedo enfrentar este problema. Así fue como lo vio José. José, a pesar de que estaba lejos de casa, estaba vendido como esclavo, Dios seguía con él y prosperaba todo lo que él hacía. Más adelante el relato cuenta que él terminó en la cárcel por un hecho que él no cometió. Todo fue una mentira. Lo acusaron de violación, de intento de violación. La esposa de Potifar lo acusó de intento de violación. Y como era la esposa de un oficial egipcio, un hombre importante, terminó en la cárcel. Más bullying, ¿no? Peor, en la cárcel. Pero igual, el relato bíblico sigue diciendo que Dios estaba con él y que prosperaba todo lo que él hacía. O sea que él tenía un consolador, él tenía un protector, alguien que lo acompañaba hasta en una prisión, fíjense. Hasta habiendo sido esclavo. Y crean que cuando ustedes leen el relato, uno piensa, ¿no? ¿Cómo una persona que sufrió tanto no terminó siendo una persona amargada, una persona resentida? Y era porque él sabía con quién podía abrir su corazón, llorar tal vez y decirle lo que él estaba pasando, ¿no? Obviamente Dios entendía lo que él pasaba, pero en medio de todo había un plan que se estaba gestando. Había un plan que lo iba a llevar finalmente a él a ser el segundo en autoridad después del faraón, ¿no? Eso sucedió, dicen los especialistas, más o menos 14 años después de que fue vendido como esclavo. Es decir, 14 años él vivió como esclavo o como prisionero en una cárcel. Más bullying, imposible, ¿no? Pero a su debido tiempo, él, que su carrera había sido hacia abajo, fue puesto en un lugar de prominencia. Dios había trabajado en todo ese tiempo con el carácter de José. Y a veces en medio de todo lo malo que nos sucede, podemos sacar algo bueno, ¿no? Uno puede aprender en medio de todo eso paciencia, dependencia de Dios. Uno puede aprender a perdonar, ¿no? Porque más adelante en el relato de Génesis se ve cómo los hermanos terminan yendo a Egipto para comprar grano y José ya no lo está irreconocible para ellos, ¿no? Y termina siendo el que le tiene que vender
el grano para que no se mueran de hambre. Las vueltas que da la vida, ¿no? A ese punto llegaron. Y él, bueno, preparó ahí una estrategia, ¿no? Para que ellos finalmente se den cuenta que él era su hermano José. Se abrazan, se perdonan, traen a su padre. Pero al final José fue un hombre que no guardó rencor, que perdonó a sus agresores y dejó que Dios se encargue de hacer su justicia. Y al final también él pudo hacerle bien a toda la nación de Israel, ¿no? Esa nación empezó con una familia, con estos 12 hijos y sus familias, ¿no? Entonces la naciente Israel fue bendecida por un hombre que sufrió bullying, por un joven que sufrió muchas cosas duras en su vida, pero que pudo salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces podemos ver cómo hay un caso de bullying bien conocido ahí. Los detalles ustedes los pueden leer en casa. No dejen de leerlo, es un relato interesantísimo, ¿no? De cómo ahí en una familia, un caso de bullying familiar es este, pero que tiene muchos detalles y que incluso los padres también tenemos algo que aprender ahí, porque también no hay que tener favoritismo con los hijos. Ese favoritismo creaba celos y enconos entre los hermanos. Los hijos favoritos siempre son luego rechazados por los otros hijos que no se sienten que son los más queridos, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer un trato equitativo con todos. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de otro caso de bullying y se trata del gran apóstol Pablo. Mucho se habla de Pablo, el gran apóstol, el gran predicador, escritor. Muchas cartas del Nuevo Testamento han sido escritas por él. Un hombre que lo vemos como una autoridad, un líder de la iglesia. Y a pesar de ser una autoridad y un líder de la iglesia, muchos no reconocían su autoridad ni su liderazgo. Y a pesar de todo, lo despreciaban, lo rechazaban, hablaban mal de él. Pero Dios también estaba con Pablo y él tenía en eso puesta su confianza. Pablo era un hombre que tenía ciudadanía romana, pero era judío de nacimiento, ¿no? de raza judía. También era fariseo. Fariseos eran una secta religiosa que eran muy estrictos cumplidores de las escrituras. Se consideraban muy espirituales, muy santos. Él creció en una cultura helénica o helenista, es decir, muy influida por el pensamiento griego. Y él era un perseguidor de los cristianos. Él también hacía bullying. Él también fue un agresor por mucho tiempo, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Jesús le dice: me estás persiguiendo a mí. Y él tiene un encuentro que cambia su vida, ¿no? Y de perseguidor se convierte en perseguido. Él tiene una excelente formación académica, conoce muy bien las escrituras, estudia con los mejores maestros judíos, dominaba muchos temas, ¿no? Teología, filosofía, leyes, lingüística, hablaba muchos idiomas, un tipo muy capacitado. Él había sido preparado realmente para liderar. Viajó por muchos lugares, ¿no? Él fue el plantador de muchas iglesias cristianas en Europa y en Asia Menor. Más de la mitad de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento han sido escritos por él. Habla de muchos conceptos teológicos como el pecado original, la muerte expiatoria de Jesús por los pecados de la humanidad. Habla de Jesús como Dios, habla de también el rechazo de la subordinación de la mujer. Él fue un revolucionario para su tiempo. Todas estas cosas que él decía, de repente nosotros ya estamos más familiarizados, pero en su tiempo lo que él decía le originó por eso muchos enemigos. El decir estas cosas que Dios le había revelado le originó muchos enemigos. Le hubiera convenido más quedarse callado, pero él fue fiel a la revelación que Dios le había dado. Ahora, ¿cómo un hombre tan erudito, tan preparado, con tanta autoridad, podía ser objeto de bullying en su tiempo? Sus
perseguidores principales, sus acosadores principales, eran los que consideraban que él era un sectario, que él había traicionado al judaísmo. Entonces también había acá un bullying religioso, podríamos decir, ¿no? Otro tipo de bullying. Los judaizantes eran un grupo que eran estrictos cumplidores de la ley judía y consideraban que Pablo los había traicionado, porque él estaba diciendo que para ser cristiano no había que cumplir con la ley judía. Entonces ellos decían, está haciendo daño a nuestra religión, está hablando mal del templo, está hablando mal de la ley, está enseñando contra lo que para ellos era muy valioso. Pero él no estaba haciendo eso, simplemente le decía que para los que no eran judíos no los podían obligar a que cumplan con todas estas ordenanzas. El judío era parte de su cultura, estaba bien que lo cumpla, todos esos rituales, todos esos mandamientos, pero para el no judío bastaba conseguir a Cristo, bastaba con eso. Pero ellos decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir los mandamientos, o sea, que querían volver judíos al que no era judío. Y Pablo se oponía a eso, decía, no es así. Pablo se defiende abiertamente diciendo, miren, yo soy judío, yo soy fariseo, pero he entendido que el verdadero judío no es tanto de raza, sino lo es en el corazón. Ese es el verdadero judío, el que realmente con su vida y no solamente externamente, sino interiormente, sirve al Dios que se ha revelado en la Biblia. Sirve a Jesús, que es la imagen de Dios. Entonces, él estaba solamente hablando de algo que había permanecido como un misterio por mucho tiempo. Es decir, Dios no era exclusivo para los judíos. Dios era el Dios de toda la humanidad. Él estaba diciendo eso. Pero no fue fácil para Pablo porque lo perseguían estos judaizantes, ¿no? Él era un hombre que también cumplía la ley judía, pero no lo entendían así. Pablo lo escribe numerosas veces en sus cartas, decía, yo también soy judío, pero entiendan que ser judío va más allá de los rituales externos. Él hablaba acerca del evangelio, que era el cumplimiento de toda la ley. Decía, el que ama ha cumplido toda la ley. Fíjese, él lo resume así, ¿no? Los judíos llegaron a tener un estricto detalle de los mandamientos y eran más de 600. Imagínense, ¿quién podía cumplir eso? Continuamente ellos estaban observando que si dabas tantos pasos el día de reposo, que si hacías esta actividad, que si recogías a tu buey, que todo. Esa ley se había vuelto en una cárcel, se había vuelto en una prisión y nadie la podía cumplir. Y el que no la cumplía era culpable de todos los mandamientos. Lo que Pablo le estaba planteando era que la verdadera ley es la ley del amor. Dice, porque el que ama ha cumplido todos los mandamientos, ¿no? El ejemplo de Jesús. Pero a ellos les parecía, no, que eso estaba atentando contra las enseñanzas de los judíos. Bueno, ellos que a cuanta ciudad iba Pablo, ellos armaban alboroto. Ellos asusaban a la gente, manipulaban a la gente para verlo a Pablo como un revoltoso, como para verlo como un sedicioso. Y varias veces Pablo sufrió azotes, sufrió apedreamiento, estuvo muchas veces al borde de la muerte. Pero nuevamente, así como en el caso de José, Dios estaba con Pablo y no permitió que él sufra la muerte hasta el tiempo en el cual él terminó de predicar el evangelio y hasta lo llegó a predicar a las autoridades romanas. Fíjense. Entonces, en medio de la persecución, él estaba teniendo la compañía de Dios, que no permitía más allá de lo que estaba previsto que él sufra. Ahora, uno puede escuchar lo que dice él mismo. Miren, les voy a leer una de sus cartas, 2 Corintios del 11, del 16 al 33. Fíjense en estas palabras: que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbanme como a loco, para que yo también me enorgullezca un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de enorgullecerme.
Puesto que muchos se enorgullecen según la carne, también yo me enorgulleceré, porque de buena gana toleran ustedes a los necios, siendo nosotros cuerdos. Pues si toleran a algunos que los esclaviza, algunos los querían esclavizar con su ley, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, esos que andan hablando mal de él, yo también. Son israelitas, él pregunta, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces él llega a decir, en mi debilidad yo me enorgullezco. Esa es una palabra que es difícil de comprender, ¿no? Todos buscamos ser fuertes, todos buscamos tener una cuota de poder, pero él se enorgullecía de ser débil y que todo esto que le pasaba mostraba su debilidad. Decía, porque cuando soy débil, soy fuerte. Dice, porque cuando soy débil, dependo completamente de Dios. Esa dependencia de Dios para él era más manifiesta cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba sufriendo bullying. Porque un hombre tan preparado como él muchas veces podía sentirse seguro en sus propios medios, ¿no? Una persona que tenía mucho a su favor, sin embargo sufrió el oprobio, sufrió el desprecio, sufrió el rechazo, sufrió los golpes, las prisiones. Una persona que, digamos, tenía un currículum para llegar a ser una gran autoridad, muy respetado, una gran autoridad de la iglesia de su tiempo, sin embargo sufrió lo contrario y lo hizo también de buena gana, sin rencores, sin resentimientos, sin amargura, porque sabía que todo era parte de un plan que Dios estaba gestando. Dios lo usó en medio de la persecución, porque pudo hablar con sus perseguidores, pudo hablar con autoridades que también lo tenían que llevar de un lugar a otro. Fue un hombre que tuvo una vida muy sufrida, pero él decía, pero si sufro, sufro por causa de Cristo. Él no se sentía prisionero de los hombres. Él decía, no, soy un prisionero de Cristo. Es decir, si él ha tenido en su plan que yo esté prisionero, será porque él tiene un buen plan y aún en la prisión él seguía escribiendo sus cartas. En la cárcel a veces él estaba más tranquilo, lo perseguían menos y de ahí podía escribir. Gran parte de las cartas que leemos en la Biblia las escribió desde una prisión maloliente, una prisión llena de tuberculosis, llena de peste. Desde ahí él escribía, ¿no? Y le decía a los que estaban afuera, regocíjense, llénense de gozo. Imagínense, una persona que sufre bullying, maltrato, rechazo, a los que están afuera le dice, gócense. Tremendo, ¿no? Es algo que parece sobrenatural y efectivamente, ¿no? La presencia de Dios sobrenatural estaba con él y lo preservaba hasta el último día de vida. Entonces nosotros podemos entender que esto del bullying no es algo nuevo. Mucha gente ha sufrido de bullying. El mismo Jesús, podríamos decir que él sufrió de bullying. Al final, ¿hasta qué punto sufrió ese acoso? Hasta la cruz. Hasta ese punto llegó el acoso.
Sus agresores no pararon hasta crucificarlo y movilizaban a las masas, movían a las masas para que lo vean a él como ellos querían. Estaban haciendo manipulación social. Esa es una forma de bullying también. Manipular a los grupos para que vean a alguien como quieren ellos, de acuerdo a sus intereses, que sea vista esa persona. Prefirieron que Barrabás sea puesto en libertad y que dijeran crucifíquenlo, ¿no? Crucifíquenlo. Lo presentaron de una manera así, lo hicieron ver como despreciable entre los ojos del pueblo. Había manipuladores, había agitadores que dirigían a las masas. Bueno, él también sufrió bullying entonces. Entonces vemos muchos casos de bullying en la Biblia. Ahora puedes leer tu Biblia con esos ojos. Vas a encontrar mucho bullying ahora, muy seguido. Y ahora viene la pregunta para nosotros: ¿cómo afrontar el bullying? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? Depende si eres agresor, depende si eres víctima, depende si eres espectador, depende cuál es el papel que tú juegas. Nosotros como Sociedad Bíblica Peruana hemos preparado publicaciones sobre este problema, sobre esta necesidad, porque creemos que la Biblia no solamente es un libro que debe ser distribuido, sino que debe ser leído y hay que interactuar con él. La Biblia es para dialogar con ello. La Biblia también nos interpela, la Biblia nos confronta, y cuando vemos eso nos damos cuenta de que podemos utilizar la Biblia para encontrar respuestas a los problemas de hoy. Por ejemplo, el tema del bullying, y por eso hay publicaciones que hemos sacado con este tema. Le llamamos el libro anti-bullying, y también tenemos cómics que le llamamos los cómics anti-bullying, que hablan de personajes, ¿no?, que son jóvenes o adolescentes como tú y que también experimentan algún tipo de agresión. Hay diferentes tipos de bullying, ya te habrás podido dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, el acoso por manipulación social, y hay un cómic que habla acerca de Ana Luz, que sufre este tipo de bullying. Otro tipo de bullying es acoso por intimidación, y entonces tenemos un cómic que habla acerca de Eduardo. Eduardo sufre ese tipo de acoso. Tenemos el caso de Fidel. Fidel experimenta un acoso por hostigamiento. Entonces tenemos también el caso de Fidel. Tú lo puedes ver ahí. Tenemos el acoso por maltrato étnico. Y ahí tú ves el caso de Luis. Sufre acoso por maltrato étnico. Puedes ver el caso de Sonia. Ella sufre acoso por bloqueo social. Es otro tipo de acoso. El caso de Manuel o Felipe también está en otras ediciones, que sufre acoso por coacción o dominación. Es decir, hay diferentes tipos de bullying. Hemos hablado también del ciberbullying, ¿no? Tú puedes leer eso en los cómics. Los 50 que han llegado primero van a recibir su ejemplar ahora en el stand número 8 de la Sociedad Bíblica Peruana. Y ahí vas a poder ver no solamente un caso, porque todo empieza con el caso, ¿no?, en formato manga, que capta la atención del niño o del joven, sino que después vas a encontrar algunas preguntas para reflexionar y ponerte por un momento en los pies del agresor o de la víctima o de los espectadores. Y hay unas preguntas para reflexionar. Después de eso vas a encontrar también un test en el cual tú vas a poder ver cuál es tu papel. Hay un test ahí con preguntas para que tú puedas ver si de repente eres víctima, eres agresor o eres espectador. También se mencionan, hay casos de la Biblia donde tú puedes leer un poco más, con más detalle, acerca de los casos de la Biblia y reflexionar junto con tu grupo, ¿no? Esto es para leer también en familia o en el colegio con tus maestros o en tu centro de estudios. Vas a encontrar algunas preguntas ahí para interactuar con el pasaje bíblico, y al final hay unos consejos. Sea cual sea tu caso, agresor o víctima o espectador, hay consejos que le queremos dar a los que están sufriendo este problema o son parte de él. Y hasta se dice también, hay una línea telefónica donde se puede denunciar a los acosadores. Entonces, esta es una herramienta que estamos poniendo en tus manos, porque la Sociedad Bíblica Peruana lo que quiere hacer es promover la lectura de la Biblia, la interacción con la Biblia, y también tener publicaciones
que sirvan para enfrentar los problemas de hoy. También quiero mencionarte nuestra Casa de la Biblia. Es la librería que tenemos no solamente en Lima, sino una red de librerías a nivel nacional en las cuales puedes encontrar ese tipo de materiales y otros más, otro tipo de literatura y variedad de Biblias en las cuales tú puedes acceder a ella. Recién hemos inaugurado nuestra Casa de la Biblia. Está ubicada, ahí está la dirección, si no la sabes, Petituars 991, Santa Beatriz. Eso está ahí muy cerca del Canal 4. Y ahí tú puedes encontrar de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche, puedes encontrar estos materiales y otros más. Ahí también hay una cafetería. Pronto vamos a tener una biblioteca digital para que puedas consultar diferentes libros de manera digital. Y ahí está también nuestro Centro Cultural de la Biblia, que es un lugar donde vamos a hacer eventos como este conversatorio, como estas conferencias, sobre otros temas que tienen que ver con la Biblia y con todos los miembros de la familia. Te invitamos a que puedas visitarnos y que podamos juntos difundir un estilo de vida y una cultura bíblica para enfrentar los problemas de hoy. Que Dios te bendiga.